Estimadas amigas y amigos, como otras tardes de los días miércoles, voy a compartir con ustedes una reflexión de carácter constitucional, en el sentido que en la Convención Constitucional se tendrán que adoptar decisiones muy relevantes para la institucionalidad democrática de Chile. Y por lo mismo, me ha parecido oportuno adelantar algunas preguntas que tendrán que resolver precisamente quienes integren la Convención Constitucional. Y por lo mismo, entonces, la responsabilidad que tenemos todas y todos los ciudadanos que el 11 de abril vamos a emitir una preferencia, un voto, por una o un candidato a la Convención Constitucional, porque ellos tendrán que adoptar, como he dicho, decisiones muy relevantes para el futuro de la democracia en nuestro país. Y entonces voy ahora a plantear la función del Tribunal Constitucional, ¿no? Las democracias en general cuentan en sus estados de derecho con órganos como un Tribunal Constitucional, aunque también existen países con un gran desarrollo democrático que no tienen un Tribunal Constitucional. Ello se debe básicamente a que el control de constitucionalidad en la experiencia comparada de las democracias puede ser difuso o concentrado. Esto quiere decir que puede haber un órgano que tiene la competencia exclusiva para interpretar la Constitución y adoptar decisiones que debe finalmente acatar los demás órganos del Estado y desde luego los propios tribunales de justicia y las autoridades públicas. Y entonces, claro, en el caso de Chile hay un control de constitucionalidad concentrado en este órgano que en la actual Constitución no es el Tribunal Constitucional. Pero también puede haber el control difuso en el sentido de que los tribunales de justicia en general tienen la facultad de interpretar la Constitución y hacer aplicación de la Constitución en los casos particulares que deben finalmente conocer y juzgar. Estados Unidos no tiene un sistema concentrado, tiene un sistema de control difuso de la constitucionalidad. Tiene desde luego una estructura en su organización judicial y es la Corte Suprema la que finalmente no interpreta normas de la Constitución norteamericana y por esa vía se vuelve a un sistema, ¿no?, que puede llegar a ser concentrado en el sentido de que hay un órgano que tiene una jerarquía, pero siempre que haya una demanda, siempre que haya un recurso que deba conocer la Corte Suprema ante una disputa o ante una interpretación que lleve a cabo otro órgano. Pero, ya digo, uno puede distinguir entre un control difuso y un control de constitucionalidad concentrado. Cuando es concentrado, surgen unas preguntas, desde luego, muy relevantes sobre el carácter de la función. ¿Es una función jurisdiccional en sentido estricto o es una función que a veces toma también un carácter político? ¿Por qué? Porque interpreta normas de contenido político, fundamentalmente. Las normas más generales del ordenamiento jurídico son las normas contenidas en la Constitución. Y entonces la función jurisdiccional se define básicamente porque es interpretación de normas. Interpretación de normas en general conforme a reglas, principios y argumentos de la dogmática jurídica y no
necesariamente de la política. Y en consecuencia hay aquí un matiz que es muy importante hacer. Cuando un órgano pasa finalmente a tomar decisiones políticas o de efectos políticos, se pone en duda si su función o el carácter de su función es estrictamente jurisdiccional o, ya digo, invade otra dimensión finalmente de las decisiones públicas. Y por eso que en el caso del Tribunal Constitucional muchas veces la ciudadanía percibimos que el Tribunal Constitucional va más allá y que toma decisiones políticas. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una integración y porque lleva a cabo, ¿no?, la determinación del alcance, del sentido, en eso consiste finalmente la interpretación de normas políticas por excelencia, como son las normas que están en la Constitución Política del Estado. Eso lleva entonces a que uno deba preguntarse cómo conciliar de la manera más ecuánime, más pacífica, menos contradictoria, la relación entre la democracia y el Tribunal Constitucional, o uno podría decir, la democracia y los tribunales constitucionales, o en términos todavía más amplios, la democracia y el control de constitucionalidad, porque podríamos todos estar de acuerdo en que debe haber un control de constitucionalidad, ¿no?, respecto de órganos, de instituciones que hacen aplicación de la Constitución o que toman decisiones que puedan contravenir principios constitucionales, normas constitucionales sustantivas muy relevantes. Y en consecuencia, tiene sentido, obviamente, que haya un sistema de control de constitucionalidad, pero las decisiones pueden ser, las formas pueden ser, ya digo, variadas, ¿no? En una democracia es muy importante que haya equilibrios de poder, que haya, por lo mismo, medios de control recíproco, ¿no? Por ejemplo, el Congreso Nacional ejerce un control de responsabilidad política respecto del Poder Ejecutivo, respecto de los ministros de Estado o de otros funcionarios superiores de la administración del Estado. Eso es, en definitiva, de la esencia de un régimen democrático, que haya medios de control recíproco entre los poderes públicos. Pero quiero volver a la tarea que en estricto rigor lleva a cabo el Tribunal Constitucional en el caso de Chile. Interpreta, desde luego, normas generales. Y aquí hay algo muy importante en que detenerse. Un acto de interpretación jurídica, de interpretación de normas del derecho o de normas que están en la Constitución, pero también de una norma del Código Civil, siempre contiene, ¿no?, un acto de conocimiento, de comprensión de la norma, si ustedes quieren, de descripción del sentido y alcance de la norma, y también un acto de voluntad o de preferencia, es decir, una manifestación más bien volitiva y no necesariamente un acto lógico, deductivo o de conocimiento. Y como eso ocurre en toda interpretación, ya diré también por qué, bueno, también ocurre en el caso de las normas más generales del ordenamiento jurídico. Si eso se puede dar respecto de normas legales, respecto de un artículo del Código Civil, de un artículo del Código Penal o del Estatuto Administrativo, bueno, con mayor razón se produce tanto un acto de conocimiento como un acto de voluntad, es decir, un acto de decisión, una preferencia, en otras palabras. ¿Y por qué se produce esto? Porque en la comprensión de la norma uno puede siempre arribar a la conclusión de que la norma tiene más de un sentido, no tiene un único sentido. Y muchas veces entonces el que va a decidir, fíjense, decidir cuál es el sentido, bueno, es el órgano que tiene esa función. ¿Y cómo decide? Decide no solo
porque tiene un conocimiento de la ciencia jurídica, un conocimiento del derecho, o de la filosofía política, o de la filosofía moral. Decide también por su preferencia, por lo que considera bueno, por lo que considera justo, por lo que considera debe ser el orden social, por lo que, en definitiva, entiende como principios de la vida social o de la vida política. Y entonces, obviamente que en el caso de quienes interpretan la Constitución, con mayor razón se presenta esta tensión, esta complejidad. Y no da lo mismo entonces quienes integren el Tribunal Constitucional y qué funciones tenga el Tribunal Constitucional. Y por eso que a la hora de las decisiones que tendrán que tomar quienes integren la Convención Constitucional, tienen aquí un capítulo muy relevante de la reflexión, de la deliberación y de la decisión a efectos de diseñar un sistema de control de constitucionalidad. Válidamente alguien podría decir, miren, no, queremos que haya un control difuso, que ese control lo tengan los tribunales en general, que siempre los tribunales también estén aplicando la Constitución a efectos de que la Constitución no quede solo como un texto político, sino como un texto que integra el ordenamiento jurídico y que los tribunales, por lo mismo, lo pueden aplicar en todo momento o pueden incluso no resolver que una norma constitucional tiene tal o cual alcance en ese caso particular que está conociendo, ¿no? Cuando los tribunales interpretan, lo hacen siempre con un efecto particular para el caso que están conociendo. Pero en el caso del Tribunal Constitucional lo hace con un efecto general, permanente. Entonces, allí se produce una creación de norma, no solo una interpretación de una norma. Y de nuevo aparece entonces una función política porque consiste en crear normas de carácter general, no en crear normas de carácter particular, porque finalmente los tribunales también crean normas para el caso en que deben tomar una decisión, dictar una sentencia. Es muy interesante, desde luego fascinante desde el punto de vista de la teoría del derecho, hacerse estas preguntas y ahí tendrán entonces una ardua tarea quienes integren la Convención Constitucional y por eso, vuelvo, importante es saber cómo haría usted o cómo haría él o la candidata por la que usted finalmente va a votar el 11 de abril, cuando tenga que pronunciarse respecto del diseño del Tribunal Constitucional. Ese es el sentido de esta reflexión. Entonces, vuelvo a esta doble composición del acto de interpretar. ¿No? Hay un acto de conocimiento, de descripción del sentido y alcance, y muchas veces nos vamos a encontrar con que una misma norma tiene más de un sentido, no tiene uno solo, e incluso cuando se interpretan las leyes se llega a veces a la conclusión de que la norma tiene más de un sentido, igualmente válido, es decir, permitidos por la norma de jerarquía superior, y en consecuencia esa decisión finalmente la adopta quien tiene la facultad de interpretar, de aplicar esa ley, esa norma, un artículo, ya digo, del Código Civil, del Código Penal o del Estatuto Administrativo. Entonces, por esto que quienes integren el Tribunal Constitucional, porque serán quienes interpretan la Constitución, luego, ¿qué normas se interpretan? Ya hemos dicho, las normas más generales del ordenamiento jurídico, precisamente las normas que establecen el orden político. Y desde ese punto de vista, entonces, la integración del tribunal, ¿no? Yo tengo una crítica muy específica a cómo se integra el Tribunal Constitucional hoy día en el país. Fíjense, 3 integrantes los decide el presidente de la República. Y el presidente de la República, obviamente, es un sujeto, para estos efectos, interesado en la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces no se cumple con una regla, que es muy importante, que es la regla de la independencia del órgano que va a interpretar, que va a decidir precisamente actos del presidente de la República. Y entonces, por ejemplo, cuando se discute sobre la constitucionalidad de la iniciativa legislativa
para el retiro del 10% de las AFP, bueno, allí, ¿no? Cuál sea finalmente la interpretación que hagan los integrantes del Tribunal Constitucional que fueron designados por el presidente de la República, obviamente se produce ahí una confusión de intereses y hay un conflicto de interés. El tribunal no actúa ya con la misma independencia, o los demás tenemos el legítimo derecho a creer que esos integrantes que designa el presidente de la República, bueno, van a interpretar en el sentido que quiera o coincida con la voluntad del presidente de la República. Entonces, no debiera haber en un futuro un tribunal constitucional integrantes que designe el presidente de la República. Como regla general, cualquiera sea el presidente de la República, cualquiera sea el grupo mayoritario en el gobierno, en el Congreso, en fin, donde sea. Una regla, a mi juicio, de oro. Luego, respecto de las atribuciones, uno podría preguntarse también, brevemente, porque aquí no podemos ir a recomendar reglas muy específicas, pero al menos decir, dado esta complejidad de la función de un tribunal constitucional, ¿deben ser amplias o deben ser limitadas? Pareciera que es mejor que sean limitadas, para que no se ponga en riesgo que siempre el Tribunal Constitucional esté además cumpliendo funciones de orden político, ¿no? Es decir, que representen la voluntad de quienes interpretan la Constitución. Y la opción, a mi juicio, debe ser entonces que sean atribuciones limitadas respecto de procedimientos para que se mantenga el orden constitucional. En materia de derechos humanos, obviamente que un tribunal constitucional debe tener facultad para interpretar, pero no puede tener facultad para, por ejemplo, ¿no?, detener la tramitación de las leyes, ¿no? No puede tener facultad para, en definitiva, dejar sin efecto una decisión del Congreso Nacional. No puede el Tribunal Constitucional subordinar al Congreso en un conjunto amplio de materias. Podría el Tribunal Constitucional sí decir, mire, en tal caso no corresponde que haya procedido de tal o cual manera el Congreso Nacional, pero no puede, en definitiva, sustituir la decisión política, ¿no?, que corresponde al Tribunal, al Congreso Nacional. Entonces, se debe cuidar que, en definitiva, las atribuciones del Tribunal Constitucional sean más bien limitadas, no tan amplias como las que tiene hoy el Tribunal Constitucional en nuestro país. Puede tener procesos judiciales, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, en materia de derechos humanos, se hayan suspendido más que un centenar, varios centenares de causas, porque el Tribunal Constitucional tiene atribuciones en ese sentido. De modo que el tema es lo suficientemente relevante, pero desde luego de una densidad mayor, pero de efectos para la democracia que pueden ser muy relevantes, pueden ser también muy negativos, y por eso entonces, cuando usted tenga que tomar la decisión, piense cómo decidiría tal o cual candidata o candidato a la Convención Constitucional. Eso quería plantear como reflexión en este tiempo previo al 11 de abril. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Si hubiese alguna pregunta, yo podré o intentaré responderla. Profe, usted hablaba de la integración del Tribunal Constitucional y cómo había ministros que eran designados directamente por el presidente de la República. ¿Cómo entonces podemos garantizar la imparcialidad de los integrantes del Tribunal Constitucional en la toma de sus decisiones, en sus interpretaciones? A mí me parece que una regla que se puede seguir es que designen a los integrantes del Tribunal Constitucional, ojalá órganos colegiados, ¿no?, que no respondan a la voluntad de una persona, como es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque si la Corte Suprema designa a unos integrantes, me imagino yo, en un tribunal
con atribuciones más bien limitadas y no tan amplias, ¿no? Bueno, es un órgano colegiado, teniendo presente, eso sí, que la Corte Suprema no es un órgano democrático, no tiene por qué serlo, ¿no? Pero es un órgano que nadie le puede desconocer una competencia para actuar con la debida independencia a la hora de contribuir a la interpretación constitucional y al control de constitucionalidad en el país. Y el otro es la regla general que se sigue, ¿no?, en las democracias de control de constitucionalidad concentrado, es que desde luego el Congreso Nacional designe integrantes del Tribunal Constitucional, garantizando de esa manera los equilibrios que se deben dar, cuidando eso sí también que no se le otorgue a la minoría un privilegio, finalmente para terminar negociando esa minoría quienes integran el Tribunal Constitucional. Debiera, a la hora de designarse a quienes van a integrar el Tribunal Constitucional, regir en principio la regla de la mayoría, porque en definitiva, obviamente tendrán que ser personas calificadas, personas que tengan, ¿no?, un conocimiento acreditado que vayan a cumplir esta función con el mayor rigor posible, pero que no resulten de una negociación solamente entre partidos o entre coaliciones políticas, sino que exijan finalmente, ¿no?, una mayoría que, ya digo, no haga depender también de la voluntad de la minoría quienes van a integrar el Tribunal Constitucional, porque se presta, ¿no?, o a componendas o a negociaciones espurias para una función tan relevante como la de interpretar las normas constitucionales. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias de nuevo a todas y a todos quienes nos han acompañado en esta tarde de miércoles con este encuentro que hemos denominado Alma de Profe.